Eh, Quiero leerles ahora una parte del Zohar que habla acerca de este tema de las ofrendas. Y después vamos a estudiar un poco de Hasidut sobre otras partes de estas ofrendas. Tenemos el libro del Zohar Parashat Matok Midvash sobre la Parashat Tzav. Matok Midvash, nosotros dimos muchas clases de esto, sobre este libro. Tiene la parte del Zohar literal, y después abajo tiene cada una de las partes, va explicando parte por parte. Cuando hace falta traducir del arameo se traduce, y aparte se agregan explicaciones cabalísticas. Entonces vamos a ver un poquito de esto para que disfruten un poco del Zohar. El Zohar que nosotros estudiamos no es buscar técnicas y buscar sgulot y buscar trucos para ver cómo podemos manejar a Kadosh Baruj Hu a nuestro antojo, sino que, como hacemos con todo, el hecho de entrar y estudiar tal como está y buscar las explicaciones profundas de la Kabbalah del Hasidut es para que eso nos despierte el alma, como dijimos al principio de la clase, nos alegre y podamos, a través de sentir que estamos conectándonos con la palabra de Dios, ser un poco mejores y hacer esto en nombre de la Torá, en aras de la Torá, de la Kadosh Baruj Hu. Les voy a leer el texto en arameo tal como figura, y después vamos a ver el tema de la explicación un poquito. Zot Torat Aolá, como decimos recién, como leímos en la Torá, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, Tzav et Aaron, Bet Barar Lemor, Zot Torat Aolá. Esta es la Torá de la Olá, esta es la enseñanza de la Torá de instrucción. Rabbi Shimon Patach Beamar, Sitkatja Kearerei Kel Mishpateja Te Om Rabba. Ahí Kra Ukibna Lei Beitmar, Tajaze. Ahí Olá, Sliku Ukshiru Dichneset Israel Leeila. Vedibuka Dila Bego Alma de Atay. Lemeivei Kol Ahad. Bekishura Hada Veheidu. Ubegin de Salka Leila Leila Ktiv Zot Torah Torat Raza de Har de Nukba Kahada. Torah Shevichtav de Torah Shevialpe le Salka de Javibuta. Dice el Zohar, la explicación de Matok Midvash. En el Zohar, en el libro de Shemot, en la página 26, al final de la primera página, cuando dice hoja 26 se refiere a cada hoja con las dos carillas. Entonces dice la página 26, la carilla A y la carilla B. Esta está en la carilla Aleph. Está traído en la Perashá Pekudei, en la página 238, en la hoja 238, página Bet, o sea, en la Perashá anterior, que también hablaba de los sacrificios, y acá está explicando aquello para explicar lo que dice en la Perashá Pekudei. Zot Torat Aolá. Esta es la enseñanza, esta es la instrucción para el sacrificio de la Olá. Entonces, para explicar este verso,
Rabbi Shimon comienza diciendo, y trae un verso para explicar las cosas ocultas de la Torah. Cuando se habla de olá, olá es de la palabra la'alot, elevar. Pienso que la palabra elevar viene de olá. Entonces, cuando uno habla de elevarse, ascender, está hablando de rectificar. Entonces, esto tiene mucho que ver con todo este tema de biur hametz, de eliminar el hametz de dentro de uno, porque las emociones del corazón se limpian, y ahí es donde tenemos que hacer el santuario, la casa de Dios. El corazón, las emociones, los sentimientos se limpian con la mente, con las facultades intelectuales. Entonces, dice, y Dios habló a Moshe diciendo, ordena a Aarón y a sus hijos, diciendo, esta es la Torá de la ofrenda de la elevación. Rabbi Shimon abre su discurso y cita el versículo, tu justicia es como las grandes montañas, tus juicios son muy profundos, oh Señor, tú preservas al hombre y a la bestia. Eso lo pueden encontrar en el Salmo 36, en el verso 7. Dice Rabbi Shimon, hemos aprendido sobre este versículo y lo hemos explicado de otra manera, como dijimos en el verso anterior, en el periodo anterior. Dice, Tajazei, ven y mira. Este sacrificio de elevación sube en los mundos espirituales y conecta al pueblo judío en lo alto. ¿Para qué se hacen los sacrificios? Para conectar la naturaleza, toda la creación con Dios. ¿Qué quiere decir conectar? ¿Acaso no está conectado Dios con toda su creación? Como se hace a través del hombre, es para que la conciencia del hombre sea la que conecte. Entonces, a través que nosotros cumplimos los preceptos y elevamos las cosas físicas de este mundo a Dios, nos estamos elevando también a nosotros mismos. Y lo contrario también es cierto. Para poder elevar las cosas de este mundo, tenemos que también elevarnos nosotros. Y esa elevación se refiere a que esto que está abajo se llama, el reinado se llama la Sefirá de Malhut, el mundo físico de la acción. Y en el Zohar, dice Matok Bidvash, tiene 3 nombres, la Sefirá de Malhut. Y depende del estado en que se encuentre en este mundo. Cuando está en exilio, está dicho que cuando se destruyó el templo, la Shekhinah, la presencia divina, eso que da vida a las cosas de este mundo, se exilió junto con el pueblo de Israel. Es como que la conciencia nuestra de que todo lo que existe es porque Dios le da vida, se alejó. Estamos en un mundo donde no vemos a Dios y estamos completamente desconectados conscientemente de Él. Todo esto nos sirve para volver a conectarnos. Entonces esa Shekhinah es lo que se conecta con Zeir Anpin. Conectar las acciones con las emociones. Zeir Anpin, como dijimos en las clases anteriores, se refiere a los sentimientos y emociones del corazón, que es lo que está desconectado. Nuestras emociones están conectadas a las cosas materiales, sentimos por las cosas materiales cosas, pero por la vitalidad, o sea, por esa divinidad que hay dentro de las cosas, que es la Shekhinah, la presencia divina, nosotros no sentimos amor, ni temor, ni deseo. Entonces, la Shekhinah está en exilio. Cuando está conectada a Zeir Anpin, entonces la Shekhinah recibe todo eso, como la novia que se conecta con el novio.
se conecta y recibe toda la vitalidad, toda la emoción, todo el trabajo físico está permeado de las emociones del corazón. Entonces es llamado Shekhinah. Perdón, es llamado Knesset Israel. Knesset es congregar, reunir. Entonces Dios se reúne con Zeirampín, con la comunidad de Israel, las almas se reúnen con Dios, con el Zeirampín, con el novio, y entonces lo que está aquí abajo se une con la espiritualidad que hay en lo alto. Eso se llama Knesset Israel, la congregación de Israel, que lo que llamamos hoy en día pueblo judío. Y está dicho que ella recibe, y cuando se dice ella, refleja el hecho de que recibe la influencia divina. Y entonces por eso es llamado luna, Yareach, la Levana. ¿Por qué? Porque la luna no tiene luz propia, solo ilumina por la luz que recibe de lo alto. Y entonces dice el Zohar, ella se une a él, a Zeirampín, y juntos suben al mundo por venir, a Olam Haba. En Kabbalah, Olam Haba, a la sefirá de Binah, el entendimiento, se llama Olam Haba, que también es el aspecto femenino. Es como la mujer que cuando se junta con el marido, se casa, tiene hijos y se transforma en madre, el principio Ima, que da creación a algo. Entonces, juntos se elevan a Binah, que es llamado Olam Haba. Entonces, todos estos actos que realizamos en este mundo inferior, con una intención espiritual, surgen de donde, de Keter y de Jochma. Entonces, ese Olam Haba, ese mundo por venir, que es Binah, el entendimiento, está nutrido de Jochma y de Keter, o sea, de todo lo que hay por encima de la mente, del inconsciente, que es la fe, el placer y el deseo divino, que se revela en Jochma, que es ese aspecto de fecundación que pone el hombre, que es un punto, que lo toma la mujer y lo expande. Entonces la Binah, que es la madre, se impregna de entendimiento y de planificación, de organización. Ese es el trabajo de la madre en la casa. Entonces, todos esos planes, esos proyectos que se generan cuando entra Jochma y Keter en el entendimiento, eso es lo que hace que se genere una acción para el futuro. Estamos haciendo algo para el futuro. Y ese es el verdadero entendimiento, es la verdadera Binah, que está por encima de los límites físicos que inhiben nuestra comprensión de la luz infinita. Entonces, por eso el hogar, con la madre, con la esposa que ilumina el Shabbat, es como probar el mundo por venir. Cuando nos unimos con la esposa, es un precepto, estamos cumpliendo un precepto, pero tiene 4 niveles. Por ejemplo, todas las cosas que hacemos tienen 4 niveles, como los 4 letras del nombre de Dios, y un quinto por encima, que es el punto de la Yud. El nivel inferior de todo precepto es hacerlo por mí. Como decíamos antes, si yo cumplo, entonces tengo puntos ahí arriba, me lo cuentan como un mérito. Lo hago por mí. Digamos que está bien. Tengo amor, tengo temor, y eso es un principio de cumplir por temor a ser castigado, temor a Dios, pero todavía es la base de todo. Con respecto a la relación sexual, la unión por tener placer propio es la parte más
básica, instintiva, animal, pero tiene que existir. Hay otro nivel que es la segunda letra del nombre de Dios, que es Hei. El primero es Malhut, este es Zerampin, es Asiá y Etzirá. Son las emociones. Yo siento algo por mi pareja y por eso trato de que ella también hago este precepto por ella, hago por el otro. Más que retornar a la madre, nos conectamos con la esencia de Dios a través de nuestra meditación. Conectamos lo de abajo, que es el mundo físico, con el mundo espiritual, como dijimos que es el objetivo de las ofrendas. Por eso el Zohar trae esto. Más que nosotros nosotros somos solo los intermediarios para que eso se produzca, para que se produzca la unión. Entonces, así como la relación entre hombre y mujer, también la ofrenda y también todas las cosas. Hay una parte que lo hago porque me beneficia a mí, siento un placer, siento una recompensa. Después porque trato que el otro, hacer un bien al otro. Eso también es muy bueno. Después hay otro nivel, que es el tercer nivel, que es... Perdón. Que lo hago porque es un precepto de Dios. Ese es Binah, ese es el entendimiento. Es el nivel del mundo de Briah, que yo entiendo que eso lo hago porque la Torah lo ordenó y porque es bueno, porque eso me conecta, pero todavía no estoy conectado. Después hay otro nivel que es Yud, que es el mundo de Atzilut, que lo hago un precepto porque eso me conecta con Dios, soy uno con Dios, incluyendo las etapas anteriores. No puede haber una unión sexual que me conecte con Dios si no se produce físicamente. Pero tiene que estar imbuido de todos los aspectos emotivos, conscientes, de entendimiento, y también el hecho de que algo que está casi por encima de la mente, que es Jochma, que eso me conecta con Dios. Algo que yo no entiendo, que es el mundo de Atzilut, donde todo es uno. Y después está el Yud, que está por encima, que me conecta con el Keter Elión, con Adam Kadmon, que está por encima de todos los mundos y de todo entendimiento y pensamiento y emociones y acción, que lo hago porque sí. Porque eso es así, caja. Keter Kolaktarim, caja. Está por encima de toda motivación, que es que Dios lo hizo así. Y entonces todo ese proceso es también como los korbanot se unen, y es a lo que se refiere el Zohar. Llegar a conectarnos más allá de nuestros límites físicos, y ese es el mundo del futuro, ese es el mundo del Mashiach, el mundo de la redención, donde los límites físicos no existen, y a pesar de que vivimos en un mundo material, eso no es un impedimento para llegar a la elevación, para la revelación de Dios, sino al contrario, es un intermediario, es un instrumento, un vehículo para que se revele la divinidad. Entonces dice el Zohar, dice Rabbi Shimon, entonces todos están felizmente conectados en unidad. Kulo had de Kudusha Hada de Heidu. Entonces dice, debido a que suben más y más, se les conoce como Zot HaTorah. Esta es la Torah. Este es el secreto del hombre y la mujer juntos, la Torah escrita y la Torah oral que se enamora. Hasta ahí leímos en arameo. Entonces acá vemos como hay dos aspectos que son uno. Entonces, así como Adán era uno y se dividió, y para volver a ser Adán hay que casarse,
y hay que unirse con la esposa. Entonces ahí, recién ahí, cuando nos unimos frente a frente con la esposa, podemos ser completos. Jochma sin Biná no es completo, y Biná sin Jochma, y así se unen todas las sefirot con los hijos en la casa. Por eso la mitzvah es tener una mujer y un varón, porque está Abba Beima y Zairampim y Nukba de Zairampim. Y ese es el secreto también de la Torah escrita y la Torah oral. Se enamoran juntas. Una no puede estar sin la otra. No podemos comprender la Torah escrita sin la explicación que recibió Moshe Rabbeinu durante el tiempo que estuvo en lo alto, y después bajó y Yitro le dijo que no solamente él se lo explique, sino que prepare gente para que ellos también le expliquen y le hagan saber al pueblo de Israel cuáles son las leyes. Y la Torah oral no puede estar sola tampoco, sino porque la Torah oral está basada en la Torah escrita, es la explicación y cómo se cumplen los preceptos en la práctica de lo que dice la Torah escrita. Entonces, la Kavaná, la intención de la meditación de la persona que ofrece la ofrenda de elevación, o como decíamos, en esta época en que no podemos hacer la ofrenda, que estudiamos y leemos los versos que se refieren a eso, hace que Malhut y Seir Anpin se unan y ambos se eleven a la conciencia divina, que está imbuida con la espiritualidad superior. Entonces, esta doble elevación, a través que se eleva de abajo lo físico con la emoción, también se eleva, el trabajo fue a través de la mente, pero la mente misma se eleva. Cuando la madre y el padre ven que sus hijos crecen y se multiplican y se elevan y sirven a Dios y hacen una vida como corresponde, entonces el padre y la madre también se elevan a sí mismos. Por eso la palabra en hebreo es Zot a Torah. Zot es Zain Vav Taf y está en femenina. La Torah está dicha, está en género femenino. ¿Por qué? Porque representa Malhut. Cuando dice Torah solo, es masculino y tiene sus raíces en Zeir Anpin. Y entonces esta frase, Zot es masculino y Torah es la parte masculina, juntos, Zot a Torah, hacen que sea toda una unidad. Y esta unidad se refleja en el hecho de que la Torah misma está unida por dos aspectos, el masculino y el femenino, como decíamos recién, la Torah escrita y la Torah oral. Y también se puede representar como el alumno y el maestro, el Rab y el Talmid, el Rebbe y el Hasid. Entonces, cuando lo estudiamos en hebreo, esto se comprende mejor. En hebreo la palabra femenino se dice Nekeiva. Nekeiva viene de la palabra de Nekev, que es un orificio, un hueco. Y eso se refiere al receptáculo. Por eso tenemos que vaciar nosotros de todo nuestro ser y poder ser un receptáculo para recibir. En nuestras épocas, en que eso que tenemos adentro está tan duro, tenemos que empezar a poner cosas, y entonces de a poco todo lo que impide que se llene se va eliminando. Entonces, a medida que la influencia divina, el flujo divino va descendiendo, a medida que esa luz va llenando el recipiente, ese mismo recipiente se va transformando en un dador. Y entonces cuando actúa como dador se transforma en masculino. Y cuando está en receptor es femenino. Entonces todos tenemos los dos aspectos. Cuando recibimos estamos en el aspecto femenino, y cuando más recibimos y más damos,
hacemos esa unión para ser completos. Y esto también se refiere a que Dios es infinito, que es el masculino, y este mundo es finito, limitado, es como un recipiente limitado. Y justamente lo que quiere Dios es la unión del hombre y la mujer, de lo masculino, que es lo infinito, y lo limitado, que es lo finito. Y revelarse en eso que es finito, o sea que esta creación también sea una luz que retorna para darle a Dios. Muy bien. Sigue el Zohar un poquito más. Vamos a dejar aquí porque queremos hablar de otro asunto que es Hasidut. Entonces, esto que estamos hablando, que es Kabbalah pura, a través del Hasidut se transforma no en un truco o en un amuleto o en una palabra vacía pensando que con eso llegamos a lograr algo, sino que se transforma verdaderamente en una instrucción, en una ayuda para hacer un proceso interior y que verdaderamente nos conectemos con Dios. Y sobre todo que para conectarse con Dios hay que conocerse a uno mismo y conocerse, saber cuál es la verdad. La verdad no es que somos malos. Lo primero que uno piensa cuando dice, bueno, voy a tratar de ver en mi interior y dice, yo soy malo, pequé, bla, 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 bla. No, no es esa la intención. La intención es ver lo bueno que hizo Dios y que lo bueno que somos nosotros, porque Dios lo hizo. Entonces, como decíamos recién, cuando ponemos luz en el interior del recipiente, vamos eliminando toda la escoria, toda la ceniza que queda después del sacrificio, que es justamente de eso de lo que vamos a hablar. Tenemos con nosotros este libro que se llama Beita Bejirá, que es el templo sagrado. Acá habla de cómo era el templo sagrado, el segundo templo, que es el que más se tiene conocimiento. Y acá están los distintos, así es, afuera, ahí está el kior donde se juntaba el agua para lavarse las manos y los pies los kohanim antes de entrar. Eso se llenaba. Aquí está otra forma del kior. Ven como los kohanim, al lado hay un agujero donde se sumergía, se llenaba de agua y después el agua iba saliendo y se iban limpiando los kohanim para entrar a hacer el servicio, para limpiarse las manos de la corona. Después este es el interior del templo, un esquema donde se ve en primer plano el altar del incienso que era de oro, después atrás la menorá donde se encendían las 7 velas y luego el Shulchan Lechem Apanim donde se ponían las 12 hogazas de pan que se mantenían calientes, y atrás está la cortina donde está el Kodesh HaKodashim, donde estaba el templo, donde estaba el arca sagrada y donde solamente el sumo sacerdote entraba en Yom Kippur. Acá hay una foto donde muestra a Shlomo HaMelech el día que inauguró el primer templo, donde los Leviim están entrando el arca sagrada con los querubim y Shlomo HaMelech está rezando, le está pidiendo a Dios que abra las puertas. Hay una hermosa historia que el otro día vamos a contar, que las puertas no se abrían. Acá está un poco como construían el altar de piedra, el altar exterior, con las rampas lisas para que suban los sacerdotes a hacer las ofrendas. Acá está el Lishkat HaGazit, está el lugar donde se guardan los elementos para ofrenda, el incienso, los aceites, todo tipo de cosas que estaban allí. Acá hay un esquema del altar que vemos, donde hay una rampa para ascender y ahí arriba hay troncos de madera
En el medio está las cenizas de lo que quedaron donde se hicieron las ofrendas. Acá se ven cómo ascendían los sacerdotes llevando las brasas del altar, y abajo están los sacerdotes que preparaban los animales para ser ofrendados, le hacían shjitá, los degollaban, los limpiaban, les sacaban las cosas. Muy bien. Esta es la menorá. Cuando vean una menorá, así tiene que ser, con los brazos rectos. Y entonces, como vimos recién, después que se hacía la ofrenda de los sacrificios en el altar, quedaban las cenizas.